se observa una zona más clara en el centro y la periferia siempre es un poquito más oscura. Bueno, en este folículo, en cuyo interior las células B empiezan a proliferar, se origina una zona llamada centro germinal. Y uno puede distinguir en este folículo, que ya dejó de ser primario para pasar a ser secundario, dos zonas esencialmente. Una zona oscura, está acá, y una zona clara. Algunos reconocen una zona apical clara. Las células que se encuentran en el borde de este folículo son células que están no proliferativas, están en descanso. Hacia el lado derecho ustedes pueden ver una inmunofluorescencia de un folículo. Esto corresponde a la zona oscura, esta zona de verde, esa zona de azul corresponde a la zona clara, y esto es lo que le rodea, la zona del manto. Y adyacente ustedes pueden ver la zona paracortical, la zona de T. ¿Qué eventos ocurren en este centro germinal? Esto constituye entonces parte del folículo, lo que se denomina centro germinal. Hemos dicho nosotros que los linfocitos B han ingresado a este folículo de retorno. Y en este folículo empiezan a proliferar. Ya recibieron la señal de T vía CD40 ligando, vía las citocinas. Entonces estas células B empiezan a multiplicarse. Pero en este momento, en el proceso de multiplicación, sus receptores de antígeno van a ir cambiando. Su especificidad va a ser la misma, pero lo que va a ocurrir es que esos receptores, en este proceso de mejora de interacción con el antígeno, va a originar células con receptores de alta afinidad para el antígeno y células con receptores de baja afinidad para el antígeno. Estas células con baja afinidad para el antígeno van a ingresar a una muerte programada y van a ser fagocitadas por macrófagos y van a ser eliminadas. En cambio, las células con una alta afinidad para el antígeno van a continuar sobreviviendo y van a llegar a la zona clara y van a interaccionar con las células dendríticas foliculares. Estas células dendríticas foliculares expresan en su superficie el antígeno. Y entonces, si esta interacción es fuerte, es intensa, esa es una señal para que este linfocito sea seleccionado positivamente. Aquellos que no interaccionan entonces con alta afinidad van a ingresar a la muerte programada. Las células B que tienen alta afinidad son seleccionadas positivamente y van a luego, posteriormente, en la llamada zona apical, en la zona clara, van a interaccionar con los linfocitos TCD4 foliculares. Estos linfocitos TCD4 foliculares van a interaccionar con estas células B con la finalidad de que puedan llegar a ser células de memoria o llegar a ser células plasmáticas. Estas células plasmáticas, ya como célula efectora, va a ser capaz de producir anticuerpos. ¿Contra quién? Contra el antígeno que reconoció inicialmente la célula B. Y estos anticuerpos pueden cambiar de isotipo. Entonces estamos viendo aquí tres fenómenos. Por un lado, la mejora en la afinidad del anticuerpo por el antígeno, el cambio de isotipo del anticuerpo y la generación de células de memoria. Tres eventos esenciales en esta respuesta inmunitaria de tipo humoral. En esta diapositiva se muestra con mayor claridad el proceso de maduración de la afinidad. Ustedes tienen entonces la célula B ya activada, que ingresa al folículo primario,
desarrolla el centro germinal, y aquí se van a generar entonces células que tienen receptores para el antígeno con baja o alta afinidad. Aquellos que tienen baja afinidad van a morir por apoptosis, aquellos que tienen alta afinidad van a subsistir. ¿Por qué se produce este deterioro o mejora en la afinidad? Porque a nivel de los genes que codifican para la región variable de la cadena ligera y la cadena pesada, van a haber pequeños cambios en los nucleótidos. Cambios que luego se van a traducir en cambio de aminoácidos en estas regiones variables de la cadena ligera y la cadena pesada. ¿Con qué finalidad? Con la finalidad de que este anticuerpo interaccione mejor con el antígeno. En la medida en que esto mejore, la calidad de la respuesta va a ser mucho mejor. Y este fenómeno que se produce a nivel de los genes que codifican para las regiones variables recibe el nombre de mutación somática. Una ampliación de lo cual observamos en esa diapositiva. Esta zona corresponde a la región variable de la cadena pesada y esta otra corresponde a la región variable de la cadena ligera. Ustedes deben recordar que las moléculas de anticuerpo están constituidas por 4 polipéptidos y cada polipéptido tiene una región variable y una o más regiones constantes. En el caso de la cadena ligera tiene una región constante y una variable. En el caso de la cadena pesada tiene una región variable y 3 o 4 constantes. La región responsable de la especificidad del anticuerpo por el antígeno está dada por la región variable. Pero en la región variable existen 3 zonas o puntos calientes llamados CDRs. Y son 3, CDR1, CDR2 y CDR3, que son los que van a interaccionar con el antígeno. En la medida en que estos aminoácidos interaccionen fuertemente con el antígeno, la interacción va a ser buena. Entonces, a la semana, esos anticuerpos que se están generando por la activación del linfocito B van a tener una constante afinidad por el antígeno alrededor de 4. A medida que pasan las semanas, van a haber cambios a nivel de los nucleótidos de la región variable de la cadena pesada o de la cadena ligera, que tiene su manifestación en cambios en los aminoácidos en estas regiones, ya en la proteína. Y si ustedes miran, a medida que pasa más el tiempo, van a haber muchos más cambios. Todo con la finalidad de mejorar la afinidad del anticuerpo por el antígeno. Eso entonces constituye la mejora o la maduración de la afinidad. Y estos cambios que se producen a nivel de los aminoácidos se producen por una mutación llamada somática de los genes de la región variable de la inmunoglobulina. En esta interacción que se da entre el linfocito B activado y el linfocito T, había dicho que se van a producir citocinas. Estas citocinas van a poder actuar sobre esta célula B activada. Y eso es importante porque esta célula B activada, que inicialmente produce como una única inmunoglobulina IgM, puede ser capaz de hacer un cambio de isotipo hacia IgG si la citosina que se sintetiza es interferón gamma, o hacia IgE si la interleucina es IL4, o hacia IgA si la interleucina es el factor transformante de crecimiento beta, por ejemplo. Entonces, quien gobierna este cambio de isotipo es el tipo de citosina que se está produciendo como consecuencia de la interacción entre la célula T cooperadora, CD4, y la célula B. Y en esta tabla es lo mismo, solamente que resumida. Por ejemplo, IL4. Si se produce IL4, lo que se va a inducir es IgE, por ejemplo.
y se va a inhibir la mayoría de las otras inmunoglobulinas. Este factor transformante, por ejemplo, permite, en el caso humano, la presencia de IgA. En el caso murino, no solamente IgA, sino también IgG2B. Y para concluir esta respuesta inmunitaria humoral contra los antígenos que requieren la participación del linfocito TCD4, es observar la interacción desde un marco general. Este es el ganglio linfático, la zona de corteza, ahí se encuentran los linfocitos B organizados, la zona de paracorteza, donde están presentes los linfocitos T, la zona medular, donde hay células presentadoras tipo dendríticas, tipo macrófagos. El linfocito B reconoce a un antígeno, la célula dendrítica reconoce a un antígeno y activa la célula T específica. Luego, células B y T se encuentran en la zona de transición entre la corteza y la paracorteza. Se activan un grupo de células B, forman un folículo por fuera de la zona de corteza. Parte de esas células B regresa, unas células T se diferencian a células T foliculares, y luego ya en el proceso, ya en el folículo, se produce el centro germinal. Aquí las células B empiezan a proliferar, se diferencian, previamente pasan por mejora de la afinidad, hay un cambio de isotipo y hay generación entonces de células plasmáticas. Esas células plasmáticas van a producir inicialmente IgM y posteriormente estas células van a ser capaces de producir otras inmunoglobulinas, como pueden ser inmunoglobulina G, E o A. Y finalmente los productos de esta respuesta van a salir por el linfático y van a ir hacia la sonda donde se les requiere. Y las células plasmáticas, algunas de ellas van a ir hacia la zona de médula ósea y ahí van a vivir por mucho tiempo. Y para concluir, la respuesta inmunitaria humoral, en la cual no se requiere el concurso de los linfocitos T CD4. Habíamos dicho que hay un tipo de antígeno denominado TI1, independiente de T1. Si se encuentra en una alta concentración, va a activar a varias clones. Ese es un activador policlonal o un mitógeno. Entonces, aquí no solamente el linfocito de interés va a ser activado, sino muchos otros linfocitos. Y sus productos se van a secretar. Pero cuando este antígeno se encuentra en baja concentración, sí solamente se va a activar, va a proliferar y va a diferenciarse los linfocitos, una clona de linfocitos. Hacia el lado izquierdo, ustedes ven que este antígeno está constituido por subunidades repetitivas. Va a ser capaz de producir el entrecruzamiento de las inmunoglobulinas de membrana. Si este antígeno está asociado a C3b, se va a intensificar la señal, y entonces con la señal 1 y la señal 2, esta célula B no va a necesitar la presencia de linfocitos T CD4 y va a llegar a proliferar y diferenciarse hasta célula plasmática, capaz de sintetizar IgM, pero incapaz de poder hacer un cambio de isotipo, una mejora de la afinidad o producir células plasmáticas de larga vida. Esta corresponde a la cinética de la respuesta frente a antígenos independiente de T o dependiente de T. Si nosotros tenemos un antígeno independiente de T, que aquí está ejemplificado
por la curva en rojo, se inocula el antígeno en el tiempo cero, y al cabo de un tiempo, aquí ejemplificado alrededor de 4 días, va a haber un aumento de anticuerpos de la clase IgM. Esos anticuerpos van a llegar a su punto máximo y luego van a empezar lentamente a decaer, hasta que finalmente se vuelven indetectables. Si nosotros inoculamos por segunda vez el mismo antígeno, la respuesta va a ser similar. Acá no va a haber mejora, no va a ser más rápida, va a ser más o menos similar. En cambio, si estamos frente a un antígeno dependiente de T, vamos a tener inicialmente una respuesta de tipo primario, aquí de color verde, donde predomina IgM sobre IgG, pero ya hay la posibilidad del cambio de isotipo. Y cuando ingresa el antígeno por segunda vez, hay la respuesta entonces de tipo secundaria, con predominio de IgG. Si esta respuesta va a ser más intensa, comparativamente con la primaria, va a ser una respuesta mucho más rápida, en poco tiempo, y va a ser una respuesta que va a originar células de memoria. Justamente se produce la respuesta inmunitaria humoral secundaria porque hay células de memoria. Es lo que acabamos de mencionar en el caso de los linfocitos que reconocen antígenos independientes de T tipo 1, ejemplificado por el EPS en este caso. Esta bacteria ha sido opsonizada con C3D y la célula B ha reconocido vía su BCR el EPS, pero vía su correceptor C3D. Entonces, esas dos señales son lo suficientemente fuertes como para originar la proliferación y la diferenciación de esta célula B hacia células plasmáticas capaces de producir anticuerpos de tipo IgM. Y creo que eso es todo. Muchas gracias.